Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la doctora Laura Escobar por su amable presentación y por haberme invitado a participar en este curso, así como a la doctora Mara Medeiros también. Conocí a Laura hace 2 o 3 años en el contexto de los estudios de acidosis tubular renal distal y desde entonces pues, hemos ido creciendo en colaboración y en amistad, y bueno, es la segunda vez que me desplazo aquí a México DF para hablar primero en el primer curso de nefrología pediátrica y ahora en el segundo curso, ¿no? Así que es un placer estar aquí, muchas gracias. He reorganizado un poquito mis intervenciones porque tengo que marchar el miércoles por la mañana, de tal manera que hoy voy a hablar de daño renal en infección urinaria y mañana daré mis otras 2 presentaciones y uniré la de aproximación diagnóstica a la dilatación a la de riñón pequeño. O sea, que haré una charla sobre riñón pequeño y aproximación diagnóstica a la dilatación urinaria, y hoy voy a hablar de daño renal en la infección urinaria. Y esta presentación, pues la he planteado no en términos académicos, no es una presentación exhaustiva ni completa sobre el tema. El tema de infección urinaria es uno de los más importantes en la nefrología pediátrica porque es una patología muy frecuente, porque tiene sus consecuencias y es un tema del que hablamos desde hace toda mi vida. He hablado de infección urinaria y seguimos teniendo dudas en este momento. Ahora este se ha puesto otra vez, no sé, voy a seguir con este. Es un tema muy actual, muy controvertido. Hay que tener presente que si ustedes revisan, por ejemplo, las guías de infección, las guías de infección urinaria NICE inglesas, pues los criterios diagnósticos de infección urinaria han cambiado en los últimos años, simplemente el diagnóstico, para que tenemos muchas dudas sobre el diagnóstico de tratamiento. Y yo voy a intentar plantearles una charla muy clínica, plantearles interrogantes que les hagan pensar, y seguro que tendrán dudas que yo tampoco sabré resolver o que podremos afrontar juntos, ¿no? La infección urinaria, como les decía, es un tema muy importante en la nefrología pediátrica, aunque el abordaje clínico de la infección urinaria lo hacen muchas profesiones, porque depende del sitio en el que ustedes trabajen. Lo pueden hacer desde pediatras hasta médicos de familia, hasta especialistas en urología, hasta nefrólogos pediatras. O sea que hay una amplia gama de especialidades que están involucradas en el tratamiento y manejo de estas enfermedades. Pero en cualquier caso es muy importante por varios motivos, y el menor no es que es una patología muy frecuente. Es una patología muy frecuente. Fíjense que después de la otitis media aguda, la infección urinaria es la infección bacteriana más frecuente en pediatría, y que, como viene reflejado en esta diapositiva, hasta un 5% de todos los niños y niñas globalmente presentarán alguna infección urinaria antes de los 14 años, y es que se va. ¿Tú hablas? A ver, vamos a ver si me voy a cambiar. Y si no, pues sí, si no, hablo más alto. Y este porcentaje pues es mayor incluso en niñas que en niños, como bien conocen, de tal forma que hasta un 10% de las niñas tendrán una infección urinaria, y la mitad de los casos, un 2% así de los niños, tendrán una infección urinaria. Por tanto, es una patología muy frecuente, y una patología a la que se van a enfrentar con seguridad a poco que traten niños, sean nefrólogos, sean pediatras, sean médicos de familia, insisto. ¿Cuál es realmente la lesión permanente que deja la infección urinaria en el riñón? Pues la lesión permanente que deja la infección urinaria en el riñón es una cicatriz cortical. En el caso de que deje alguna infección
en el caso de que deje alguna lesión permanente. Si deja una lesión permanente, va a ser una cicatriz cortical. Aquí les ilustro en esta gammagrafía dos posibles evoluciones de un cuadro de infección renal. En la foto de la izquierda, aquí ven un riñón con defectos de captación corticales múltiples en los polos inferior y superior y en esta zona, correspondiente a una pilonefritis aguda en este momento. ¿Y cómo? ¿Me oyen así? Si levanto la voz, pues me quedo mucho más tranquilo. Intentaré no bajar la voz, y así además me puedo salir de aquí, del púlpito este. Entonces, digo, aquí tienen un riñón con lesiones inflamatorias focales y su evolución posterior después del tratamiento. De tal forma que en este riñón, por lo menos los estudios de imagen, lo que acreditan es que fue capaz de curar completamente su infección urinaria y no quedaron secuelas posteriores. Situación distinta a la que presenta este otro enfermo, que tiene, como ven aquí, un defecto de captación en una gammagrafía en esta zona y que pasado un tiempo, varios meses, al menos 5 o 6 meses, le queda aquí un defecto de captación permanente. Como ustedes pueden ver aquí, si siguen la corteza renal, la silueta renal, aquí se interrumpe y aquí queda este foco de fibrosis que no capta, que corresponde al desarrollo de una cicatriz renal. Esta cicatriz adquirida, cortical, es la lesión permanente que deja una infección urinaria, una infección renal que no ha curado correctamente. ¿Vale? Bien, ¿qué sabemos sobre cómo se desarrollan estas cicatrices, estas lesiones adquiridas? ¿Qué sabemos al respecto? ¿Traen un...? Bueno, chillando. Bien, gracias, Laura. Pues ya sabemos desde hace tiempo que si esto es como cuando uno compra una cosa en los chinos que funciona y cuando sales de los chinos ya no funciona nunca más. Esto es lo mismo. Pues ya sabemos hace tiempo, digo, bueno, yo sigo hablando alto, si me oyen, que las infecciones urinarias, perdón, que las cicatrices renales guardan relación con el número de pilonefritis agudas que tiene un enfermo. Quienes han estudiado esta patología desde hace mucho tiempo son los suecos, fundamentalmente, y este es un estudio sueco que corresponde a mujeres, en este caso, que tuvieron infecciones urinarias en el primer año de la vida y que fueron seguidas, pues como pueden ver aquí, de un periodo muy largo, pues hasta 30 años, ¿no? ¿Y qué nos dice esta diapositiva? Primero nos dice, de forma importante, que en el primer año de la vida el porcentaje de pilonefritis, es decir, de infecciones renales, es el más alto. Como ven, a estas edades no esperamos tener cistitis, lo que tenemos son infecciones urinarias renales y otras que no podemos especificar, y nos dice que este primer año de la vida es el año en el cual hay más riesgo de tener pilonefritis, ¿vale? Pero este riesgo persiste con el tiempo, baja en la edad prepuberal, vuelve a aumentar seguramente coincidiendo con el inicio de la actividad sexual cuando llega la pubertad y la adolescencia y se mantiene en el tiempo. Y lo que conocemos de este estudio sobre la incidencia de pilonefritis y su evolución posterior es que existe una relación significativa entre el grado de desarrollo de cicatrices renales, sean severas, moderadas o que no haya cicatrices, y el número de pilonefritis aguda. Y creo que este es un hecho bien demostrado en la literatura, no solo en este estudio que les pongo como ejemplo, sino en otros. Y ahora les pondré otro dato al respecto. Solo desarrollan cicatrices renales aquellas personas que tienen pilonefritis. Solo desarrollan cicatrices renales adquiridas, la consecuencia de una infección, cuando hay una pilonefritis. Naturalmente, no todas las personas que tienen una pilonefritis desarrollan una cicatriz, como les he mostrado antes. Pero si no tienes una pilonefritis, no vas a hacer una cicatriz, ¿vale?
consecutiva a una infección. Bien, este trabajo, que todavía es anterior, fíjese que es del año 1987, lo pongo aquí porque es también muy significativo, también es del grupo sueco y correlaciona el riesgo de cicatriz renal con el número de pielonefritis agudas que tiene un paciente. Como pueden ver, si usted ha tenido hasta 5 pielonefritis aguda, pues tiene más de un 50% de posibilidades de desarrollar una cicatriz. Y les pongo este trabajo porque en el último informe de la Academia Americana de Pediatría, publicado en Pediatrics sobre infección urinaria en el año 2011, creo, o sea, relativamente reciente, siguen recogiendo esta diapositiva, la diapositiva original, como muy indicativa de esta relación entre número de pielonefritis y lesión renal y cicatriz renal. Y bueno, esto es simplemente para mostrarles lo que hace una cicatriz renal cuando se desarrolla, como en un polo se empieza a desarrollar un tejido fibroso que tira del cáliz y por tanto produce esa deformidad que ya conocemos. A medida que la cicatriz sigue progresando, o si hay más en más sitios, bueno, pues se va aproximando el cáliz al borde renal, de tal forma que va disminuyendo el parénquima renal funcionante, que se va reemplazando por tejido fibroso y se van formando las cicatrices. ¿Vale? Bien. Luego, por tanto, correlación, yo creo que bien demostrada en la literatura, entre pielonefritis y cicatriz renal adquirida. Y cuanto más pielonefritis, aunque es cierto que el mayor riesgo de pielonefritis es el primer año de vida, cuanto más pielonefritis, más riesgo de hacer una cicatriz. Bien, pero como decía, no todo el mundo que hace una pielonefritis hace una cicatriz. ¿Y de qué depende que una persona haga una cicatriz o no? Pues depende de muchas cosas. Hay varios factores que pueden intervenir, pero lo más importante, creo, a recordar es que depende del germen infectante y del niño que se infecta, o de la persona que se infecta, que en este caso se parecen bastante, como pueden ver. De tal manera que se tiene que dar esta concordancia en que uno encuentre al coli, en este caso el germen que más estudios tiene hecho al respecto, que le puede provocar una cicatriz para que se pueda provocar. Primero que le pueda dar una pielonefritis y luego que le pueda dar una cicatriz. Aunque, insisto, puede haber otros factores, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos sobre la inmunidad de las pielonefritis? ¿Cuál es la reacción inmunitaria e inflamatoria que sigue a una pielonefritis? Bueno, pues una infección urinaria. Conocemos que el sistema inmunitario que está implicado en una pielonefritis es la inmunidad inespecífica o inmunidad innata. Y por eso, es decir, es la respuesta inespecífica ante cualquier agresión bacteriana. Y por eso, un niño o una persona tiene una pielonefritis por un germen y puede volver a tener pielonefritis por ese germen, no por otros, porque no deja memoria inmunológica, no es una respuesta específica contra ese Escherichia coli. Por eso no es sencillo hacer vacunas, por ejemplo, en esta entidad, ¿no? Y entonces, pues aquí tienen este diagrama, esta diapositiva, en la cual se ve cómo el Escherichia coli se adhiere al urotelio, puede penetrar, luego hablaremos un poquito al respecto, y desencadena una respuesta inespecífica, en la cual hay una activación de citoquinas y toda una respuesta inflamatoria que provoca la pielonefritis y que puede provocar la cicatriz. ¿Vale? Si usted se infecta por un germen que no es capaz de penetrar porque no se puede adherir a su urotelio, por ejemplo, pues puede ser que su orina esté contaminada, que sea positiva el cultivo para ese germen, pero no hace una infección urinaria porque el germen no es capaz de penetrar hacia adentro. Bien, ¿qué más conocemos? Pues conocemos, aquí está representado el Escherichia coli con sus fimbrias, que las fimbrias son las que se adhieren al urotelio, y conocemos que tiene que haber un reconocimiento de algún antígeno de este Escherichia coli, por ejemplo este lipopolisacárido, por unos
correceptores o aliados de receptores, que son los CD14, y estos a su vez activan este receptor, que es el TLR4, Toll-like Receptor 4. La activación de este receptor, que insisto, para que se produzca, pues tiene que haber una concordancia entre el tipo de receptor que tiene usted y el tipo de coli que le está infectando, si no, no se produce. Entonces, cuando se produce esa concordancia, pues lo que sucede es que se activa este factor nuclear beta, pasa al interior del núcleo y aquí produce una cascada de respuesta inflamatoria que consiste pues, en liberación de citoquinas, aumento de células agudas de neutrófilos, aumento de TNF, que aumenta la permeabilidad vascular y la inflamación y puede provocar la fibrosis posterior, y de TGF-beta, que puede provocar la fibrosis posterior. O sea que desde la activación del receptor, la activación posterior del factor nuclear beta, la activación de interleuquinas, TNF, toda la reacción inflamatoria y el TGF-beta, que puede provocar la fibrosis y la formación de cicatriz. Si no tiene este paso inicial, no se dará la formación de cicatrices. Bien. Este trabajo, que ha salido muy reciente, a mi modo de ver es muy interesante. Yo les voy a comentar 2 o 3 trabajos en mi charla que creo que son muy relevantes para el mensaje que intento transmitirles. Y creo que ese trabajo es muy interesante. El trabajo persigue la identificación de niños y adolescentes que tienen riesgo de desarrollar cicatrices después de su primera infección urinaria. ¿Y cómo podemos saber si acabamos de decir que no todos los niños que tienen una pielonefritis pueden hacer una cicatriz, cómo podemos conocer cuáles tienen riesgo de desarrollar una cicatriz? Y entonces, después de que tengan su primera infección urinaria, ¿no? Y este trabajo hace un metaanálisis en el cual contabilizan datos individuales de los pacientes, está publicado en el JAMA Pediatrics del 2014, y ven qué variables en el momento de la primera infección urinaria predicen el desarrollo de cicatrices renales. Como ven, incluyen el estudio de varios estudios, incluyen en el mismo hasta 1.280 pacientes que han tenido una primera infección urinaria entre 0 y 18 años y que tienen una gamografía 5 o 6 meses, a partir de los 5 o 6 meses de esta infección urinaria. ¿Y cuáles son los datos que en la clínica nos permiten predecir que, ojo, este paciente igual desarrolla una cicatriz? Bueno, el grado de el 15% de los pacientes desarrollaron cicatrices y esta triada clínica, que podemos hacerla prácticamente en cualquier sitio en el cual ejerzamos la medicina, permite predecir hasta un 50% de estos niños, es decir, podemos decir hasta con estos 3 datos, hasta con el 50% acertamos que van a hacer una cicatriz, ¿no? Casi el 50%. ¿Y cuáles son los datos? Una fiebre superior a 39 grados, un germen distinto al Escherichia coli, como decía el doctor Garcianito anteriormente, y una ecografía anormal. Y esta es una de las limitaciones del estudio. No nos dicen exactamente qué es una ecografía anormal. Ahí seguramente hay metidos desde malformaciones congénitas del tracto urinario, no sabemos si hay focos ecográficos focales correspondientes a una actividad inflamatoria por la infección aguda, no sabemos si hay dilatación, no dicen más porque es un metaanálisis de muchos estudios que es una ecografía anormal. Pero si ustedes tienen esto, tienen fiebre alta, un germen que no es coli, tienen una ecografía anormal, sin poder predecir más, ojo, porque ese niño tiene una muy alta probabilidad de desarrollar una cicatriz renal. Y es una triada meramente clínica. Si le añaden otros datos que hacemos muchas veces en el manejo clínico de estos pacientes, como es la utilización de marcadores de inflamación y reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva o como el número de polimorfonucleares, o incluso se añade la realización de una cistografía para ver si tienen reflujo vesiculoreteral, solamente ganan entre un 3 y un 5% más de capacidad de predicción. O sea que aparentemente esto no le supone una ventaja clínica importante. Solamente fiebre, un germen que no es un coli, una ecografía normal, ojo, ese paciente tiene riesgo de cicatrices. Y en
este mensaje sobre la importancia de la ecografía normal les insistiré posteriormente. Bien, como les decía aquí, la ecografía anormal es un factor predictivo del desarrollo de una cicatriz adquirida consecutiva a una infección y, evidentemente, la asociación entre infección urinaria y malformaciones o anomalías congénitas nefrológicas, todos conocemos, es muy frecuente. Sabemos que la infección de orina, como ya les he dicho, es muy frecuente per se y además se asocia a otra patología muy frecuente, que es lo que, usando terminología inglesa pero extendida en la bibliografía, CACUT, es las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, ¿vale? Pues las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario es la primera anomalía detectada, la que más frecuente se detecta prenatalmente, la más frecuente, y aproximadamente, aunque la serie oscila, pero aproximadamente un 5 de cada 1000 recién nacidos tiene un problema congénito nefrológico que se puede detectar por ecografías. Y se asocia mucho infección urinaria con alteraciones del tracto urinario, congénitas, como ustedes conocen. Pues bien, bueno, dentro del concepto CACUT, pues aquí podríamos incluir anomalías del número de riñones, del tamaño de riñones, posición, la presencia de dilatación, la presencia de displasia renal y tendríamos que saber también si son cuadros sindrómicos o es CACUT aislado, si son alteraciones aisladas. Dentro del número, pues tendrían la agenesia renal, los riñones supernumerarios, de tamaño renal la hipoplasia o la hipodisplasia renal, patología muy en boga actualmente, sobre la que hay muchos estudios. De posición, pues la ectopia renal, el riñón en herradura, las malrotaciones. De las dilataciones, pues tendríamos que conocer todas aquellas que son obstructivas o no obstructivas. Dentro de las no obstructivas, el reflujo, el megauréter primario, la ectasia. Y dentro de las obstructivas, pues el síndrome de la unión pirureteral, la estenosis vesiculoreteral, las dilataciones secundarias a vejigas neurógenas, alteraciones funcionales de la vejiga, que darían uropatías obstructivas, las válvulas de uretra posterior en los chicos. Y si analizamos la displasia renal, pues tendríamos que conocer si está asociada a otras alteraciones nefrológicas o si se produce en el contexto de enfermedades quísticas, que muchos autores incluyen dentro de las anomalías congénitas del tracto urinario. Tanto este sería el espectro de CACUT, que simplemente les pongo aquí para recordárselo, y en mi próxima charla mañana hablaremos de la aproximación diagnóstica a la dilatación, a los CACUT, que cursan con dilatación. ¿De acuerdo? Bien, pero si yo les pongo esto ahora, es porque la asociación de infección urinaria con, en este caso, dilatación del tracto urinario, incrementa el riesgo de pielonefritis durante el primer año de la vida. Y ya les hemos dicho que la existencia de pielonefritis es la que condiciona que un niño pueda desarrollar una cicatriz. ¿Y qué nos dice este trabajo? Pues mire, aquí compara una serie de niños que han sido ingresados en el hospital por una pielonefritis en su primer año y compara 2.600 pacientes que no tenían dilatación con 500 que sí tenían dilatación. Y el riesgo de padecer una pielonefritis que requiere hospitalización, en principio casi todos los niños en los primeros meses de la vida que tienen una infección urinaria febril se hospitalizan, por lo menos en nuestro medio, aunque esa es una de las limitaciones del estudio, eso no especifica claramente por qué se hospitalizan, cuáles sí o cuáles no es un estudio prospectivo, pero ¿qué es lo que vemos en definitiva? Pues que el riesgo, que el tener un riñón dilatado o una vía urinaria dilatada incrementa hasta 12 veces el riesgo de desarrollar una pielonefritis que requiere hospitalización. Así que la consecuencia de este estudio, que es importante, sería que si usted tiene una hidronefrosis o una dilatación del tracto urinario que se ha diagnosticado antenatalmente y nace con ella, y tiene una vía urinaria dilatada, tiene 12 veces más probabilidades de ser hospitalizado por pielonefritis en el primer año de la vida.
¿vale? Por tanto, ese es un factor de riesgo de que usted pueda desarrollar cicatrices en esas circunstancias. Bien, y por tanto el mensaje sería: los lactantes con hidronefrosis prenatal tienen mayor riesgo de pielonefritis aguda, y podrían añadir, y si van haciendo pielonefritis, tienen mayor riesgo de hacer cicatrices renales. Otro mensaje, este es un estudio, mire, publicado en el Archives Disease of Childhood en el año 2006, y que llama la atención sobre las infecciones del tracto urinario que no son producidas por Escherichia coli, que ya hemos visto que son aquellas en las cuales, si el germen infectante no es un E. coli, es un factor de riesgo para desarrollar cicatrices renales y pielonefritis, ¿no? Entonces, mire, si nos fijamos aquí, bueno, aquí tienen, ¿qué niños tienen infecciones por no coli? Pues aquí tienen E. coli 5%, malformaciones del tracto urinario 5% Escherichia coli, si no tiene un Escherichia coli, hasta un 43%. O sea que los niños que tienen dilataciones de la vía urinaria tienen más pielonefritis, porque lo hemos visto antes, más riesgo de pielonefritis en el primer año de la vida, y además tienen mucho más riesgo de tener infecciones por no Escherichia coli, por gérmenes distintos a Escherichia coli, ¿vale? Luego este es otro factor importante que condiciona el riesgo de cicatriz renal. Y si aquí hacen un análisis multivariable, en este mismo estudio, pues verán aquí cómo las anomalías urinarias, aquí estaría la probabilidad de poder hacer infecciones por no Escherichia coli, las anomalías urinarias pues le incrementan hasta 8 veces el riesgo de desarrollar una infección urinaria por un germen que no es un Escherichia coli. Y ya sabemos que los gérmenes que no son Escherichia coli en estos pacientes tienen más riesgo de pielonefritis y de cicatrices renales. Bien, por tanto, el mensaje sería: en lactantes con hidronefrosis prenatal, el Escherichia coli tiene menos protagonismo como agente productor de infección urinaria. Y lo que hemos revisado hasta ahora sería cómo se hace una cicatriz renal, cuáles son los mecanismos inmunitarios que están involucrados, cómo se relaciona con las pielonefritis y qué factores pueden inducir o facilitar el desarrollo de una pielonefritis y una cicatriz renal. El que tenga fiebre muy alta, que eso va relacionado con la pielonefritis, el que sea un germen que no sea un Escherichia coli y el que tenga anomalías del tracto urinario, ¿vale? Eso es lo que hemos revisado hasta ahora. Bien, usted hace una cicatriz renal. Vamos a ver ahora cuáles pueden ser las consecuencias. Una consecuencia clásica que se dice: bien, la infección urinaria se asocia mucho a las malformaciones del tracto urinario, y en todas las series, la serie norteamericana, la serie italiana, la serie belga, la serie española, que les podría traer alguna diapositiva al respecto, la causa principal porcentualmente de infección urinaria en población pediátrica, hasta 20 años, hasta 19 años, son el CACUT, las malformaciones estructurales, malformaciones congénitas de la vía urinaria, ¿no? En todas ellas. La mitad de los casos, o un poquito más, de las insuficiencias renales que vemos en niños son debidas a anomalías congénitas de la vía urinaria, o están implicadas o tienen anomalías congénitas de la vía urinaria, que ya sabemos que se asocian con infecciones urinarias. Entonces, en esta afectación de la función renal glomerular, en este desarrollo de la insuficiencia renal, ¿qué está más implicado? Las infecciones urinarias que se asocian con el CACUT por sí mismo, ambas cosas. Bueno, ambas cosas, se acabó la pila o no sé, pero yo hablo chillo, ¿eh? Bien, pues vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Vamos a ver cuál es el papel de la infección urinaria y cuál es el papel de la... Bien. Y me gustaría comentar en detalle este artículo que yo leí al poco de publicarse en el 2011, que lo he presentado en varios entornos y que me hizo reflexionar mucho, realmente me hizo reflexionar mucho, y quería comentárselo con ustedes. Este es un artículo publicado en Pediatrics en el año 2011 y que se titula así: la infección urinaria de la infancia como causa de enfermedad renal crónica. Entonces, los autores revisan 3
30 y tantos años de publicaciones en PubMed, en el Medline, y meten como palabras desde el año 1966 hasta el 2009, 2010, está publicado en el 2011, y meten como palabras de búsqueda, pues, en inglés, fallo renal crónico, insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, uremia, creo recordar, y por el otro lado ponen infección urinaria, pielonefritis aguda, bueno, no recuerdo todos los términos, pero este es el sentido, ¿no? Entonces se encuentran 781 trabajos, de los cuales rechazan ya 742 por el título o al leer el abstract y no encajan con lo que buscan o no cumplen los requisitos que persiguen y lo rechazan. Bueno, son trabajos únicamente publicados en inglés y solo trabajos clínicos, en humanos, no en animales. Así que evalúan 39 y de estos 39 excluyen adicionalmente otros 33 por no tener datos originales, por no valorar la función renal, por diversas circunstancias, ¿no? Y de las revisiones de estos trabajos encuentran 4 más, de tal forma que la muestra final serían estos 6 que les quedan de aquí, 39 y 33, 6, y estos 4, 10. Y estos 10 trabajos los van a analizar, lo cual es ya algo muy llamativo, porque de 30 y tantos años de estudios de todos los nefrólogos pediatras del mundo, urólogos pediátricos, pediatras, etcétera, solo hemos sido capaces de elaborar 10 trabajos que merezca la pena estudiarse en un metaanálisis que analice este punto, ¿no? Bien, entonces, de estos 10 trabajos, hay 4 que son prospectivos, que son estos que vienen aquí. Este es el primer autor y el año de publicación, la población, la edad al final del seguimiento y qué pacientes tuvieron infecciones de orina sintomáticas en la infancia e hicieron fallo renal o enfermedad renal crónica que no encuentran una causa salvo que fuera esa infección. Una insuficiencia renal que no puede ser atribuida a otra causa que no sea esa infección urinaria. ¿Vale? Entonces aquí ven, por ejemplo, como de 226 pacientes, con un seguimiento muy largo, solamente 2 niñas podía decirse que podían tener una enfermedad renal crónica atribuible a esas infecciones urinarias. En este otro estudio, de 111 niñas, seguimiento hasta 33 años, ninguna de ellas. En este estudio de 68 pacientes, seguidos hasta 34 años, ninguno. Aquí 30 pacientes, seguidos hasta 41 años, y un varón y 2 mujeres, podía ser que tuvieran fallo renal crónico debido a su infección. No había otra causa distinta. Bien, en el estudio retrospectivo, los estudios retrospectivos, que serían los otros 6, pues algo parecido. Aquí ven, bueno, esto es el mismo esquema de antes, y aquí ven los seguimientos, y como pues de 118 no hay ningún paciente, de 102 niños solo hay una niña, de 403... es una forma distinta. Ellos lo que hacen es ver los pacientes que están en enfermedad renal crónica y ven cuáles de ellos no encuentran ninguna causa, salvo las infecciones de orina que tuvieron inicialmente, ¿no? Como ven, pues muy poquitos niños, ¿no? Y muy poquitos casos. De 173, solo 2 mujeres, etcétera, etcétera. De 403, ninguno. Bien, y luego además analizan su propia serie, la serie de su hospital, Y entonces ven que tienen 366 pacientes con un filtrado por debajo de 40, como ven aquí. De estos 366, en 308 hay una causa de su enfermedad renal clara, que no tiene que ver con la infección urinaria, así que les quedan 58. De estos 58, en 45 no son capaces de demostrar infección urinaria en la infancia, así que les quedan 13. De estos 13 encuentran una anomalía renal suficientemente severa para causar enfermedad renal crónica por sí misma en 6 casos, y de estos, por tanto, les quedan 7, en los cuales la infección urinaria en la infancia posiblemente fue un factor significativo en el desarrollo de enfermedad renal crónica, y de estos 7, había lesiones de hipoplasia o displasia en el primer estudio de imagen hasta en 6 casos. Así que de estos 366 solamente hay un niño que puede ser que su enfermedad renal crónica sea debida a infección urinaria sobre riñones estructuralmente normales inicialmente, en su experiencia. Así que
las conclusiones de este trabajo y de estos autores, que insisto, fue un trabajo que a mí me hizo pensar mucho sobre mi práctica clínica, pues es esta, que creo que, insisto, hay que pensar al respecto, ¿eh? En ausencia de anomalías renales estructurales evidentes en estudios de imagen después de la primera infección urinaria en el niño, las infecciones urinarias recurrentes, aunque ese niño tenga más infecciones, representan un porcentaje muy pequeño de las causas de enfermedad renal crónica. Y mensaje todavía más claro, un niño con riñones normales no tiene un riesgo significativo de desarrollar enfermedad renal crónica por infecciones urinarias. Esta es la conclusión de este trabajo, que mereció un comentario editorial en el Pediatrics en el mismo sentido. Lo cual, por supuesto, no quita, no dice que no haya que tratar estas infecciones urinarias, no dice para nada eso. Quiere decir que si usted... Quiere decir lo que dice ahí, que un niño con riñones normales no tiene un riesgo significativo de desarrollar enfermedad renal crónica por infecciones urinarias. Sin embargo, y no olvidemos este detalle, que lo pongo aquí a continuación, si un niño tiene una dilatación, tiene una uropatía obstructiva y tiene una pielonefritis aguda, eso supone un altísimo riesgo de daño renal permanente. Así que si tienen un niño que es un lactante, que tiene una malformación congénita del tracto urinario, una vía urinaria dilatada, y sobre todo si ese niño tiene una uropatía obstructiva, muchísimo cuidado, porque una pielonefritis aguda en ese paciente puede provocar lesión renal permanente en poco espacio de tiempo, en relación con los factores de riesgo que os he mostrado anteriormente y en relación con la experiencia, creo, de cualquiera de nosotros en el tratamiento de estos enfermos. Bien, pero este trabajo que les he presentado ahora en Pediatrics, que de este trabajo tan elegante en la forma de presentación de los datos, realmente confirma algo que ya conocíamos desde antes, ¿no? También de estudios del grupo de Suecia, ¿no? Un trabajo publicado en el año 2000, en el cual analizan la función renal 16 a 26 años después de la primera infección en la infancia. Y aquí ven el grupo que tiene lesiones cicatrizales, bien sea de un lado o de los dos lados, y aquí ven en las mujeres, los hombres, lesión unilateral, lesión bilateral, y aquí tienen sus filtrados, y estos serían los controles que no tienen cicatrices y no hay diferencias significativas entre unos y otros. Y pueden decir, claro, es que no hacen insuficiencia renal crónica porque solo se afecta a un riñón, pero un riñón puede ir perdiendo función y no hacen insuficiencia renal crónica porque el otro riñón compensa. Eso es cierto en parte, pero ahora les voy a mostrar cuánto se afecta el riñón unilateral, es decir, con qué intensidad se está afectando el riñón que hace una cicatriz, es la función de ese riñón, ¿no? Entonces aquí tienen filtrado glomerular determinado isotópicamente, que es uno de los medios patrones oros para controlarlo. Y vamos a ver, aquí está la función renal de 43 pacientes con cicatriz unilateral o cicatriz bilateral. Esta es la función renal global, por tanto incluye ambos riñones. En la infancia, 103, en el seguimiento, hasta 26 años después, 101, no hay diferencias significativas. Bueno, la media es esta es la mediana, la media es 104, pasa a 101, han perdido 3 mililitros, no hay diferencia significativa, y en los que tienen cicatrización bilateral, la filtración es un poquito más baja, de 95, pasa a 85, han perdido 10, pero no hay diferencias significativas. Cuando miran lo que pasa con cada riñón, filtrado individual, en pacientes con cicatrización unilateral, aquí tienen los que tienen cicatrices, 43, y de 43 que funciona ese riñón, 43 porcentaje de ese riñón pasa a tener 39, de tal forma que ha perdido un 4 y eso sí que es diferente significativamente. Es decir, que si tú desarrollas en un riñón una cicatriz, haces una cicatriz primaria, pues esa cicatriz hace que tu riñón pierda un poquito de función, del orden de un 4% a lo largo de muchos años, pero eso realmente tiene escasísima traducción clínica, porque la función bilateral, la función glomerular global,
no se modifica, no cambia. Ese paciente no desarrolla una insuficiencia renal por eso. ¿Vale? Otra consecuencia que se atribuye a las cicatrices renales, el desarrollo de hipertensión. Siempre se dice, si un paciente hace una cicatriz, ahí le puede quedar un área isquémica y desarrolla una hipertensión, que así se les cuenta a los pacientes además, que normalmente sucede en la segunda o tercera década de la vida, o sea, o en el niño antes de la pubertad o en el adulto joven, cuando muchas veces el paciente no se toma la tensión y siempre se les dice a las familias, luego por tanto tomarle la tensión una vez al año a este niño, porque igual cuando le tomen la tensión a los 50 años ya lleva 20 años hipertenso y tiene que tomársela antes. ¿Vale? Esto es lo que se dice clásicamente. En el libro nuestro, pues aquí ven cómo el porcentaje de hipertensión en edad pediátrica en pacientes que tienen cicatrices renales, no solo cicatrices adquiridas, sino cicatrices renales, pues es de un 10 a un 14%, y en los adultos, pues una tercera parte aproximadamente. Bueno, pues esto es discutido también. Aquí ven este estudio, también del grupo sueco, donde hacen presión ambulatoria continua, misma serie de antes, 16 a 26 años después de la primera infección urinaria en la infancia, 53 con y 47 sin cicatrices, y no ven diferencias significativas ni en la presión arterial sistólica ni en la presión arterial diastólica medias en ninguno de los dos grupos. ¿De acuerdo? O sea que tampoco esta relación cicatriz-hipertensión es tan clara. Bien, hemos comentado o he compartido con ustedes estas impresiones, estas ideas sobre cómo se desarrolla una cicatriz, las pielonefritis, la inmunidad que la sustenta, los factores de riesgo clínico, qué pasa si desarrollamos una cicatriz, cuál es su influencia sobre el desarrollo de enfermedad renal crónica, su influencia sobre el desarrollo de hipertensión. Y la siguiente pregunta es, bien, ¿cómo podemos evitar las cicatrices? ¿Qué podemos hacer para ello? Pues bien, podemos hacer algunas cosas al respecto. Mire, este trabajo, que está publicado hace poquito, pues analiza la utilidad de la profilaxis antibiótica para las infecciones urinarias en las hidronefrosis antenatales, porque ya hemos visto que esta es una de los factores de riesgo para desarrollar cicatrices, ¿no? Y este es un metaanálisis que hacen 21 artículos publicados, evalúan estudios entre 1990 y 2010 en niños menos de 2 años que tenían hidronefrosis prenatal. Analizan 21 artículos, bueno, que incluyen estos pacientes, y la conclusión es la siguiente. Si usted tiene una hidronefrosis de bajo grado, ya veremos mañana que es una nefrosis de bajo grado, o tiene un diámetro anteroposterior de la pelvis menor de 15 milímetros, no hay diferencia, según ponga profilaxis o no, no hay diferencia en el porcentaje de pacientes que desarrollan cicatrices, un 2,2 versus un 2,8%. No hay diferencias. Sin embargo, si usted tiene una hidronefrosis de alto grado, grado 3 y 4, o un diámetro anteroposterior de la pelvis más de 15 milímetros, primero hay más infecciones de orina, en 15% versus 29%, y esta diferencia es significativa. Luego esto parece que nos invita a pensar que los lactantes con hidronefrosis prenatal de alto grado pueden beneficiarse de quimioprofilaxis para reducir el riesgo de infección urinaria y, por tanto, estaría indicada en esta situación. Una información o una aseveración que se hace con frecuencia. Si vemos un niño que tiene el tratamiento muy precoz de la pielonefritis aguda, hace que desarrolle menos cicatrices. Esta consecuencia clínica viene de un trabajo, bueno, tiene el sustento de un trabajo experimental que demostraba en ratas que si tú colocabas un coli patógeno en contacto con el tejido renal y lo dejabas más de 48 horas en contacto sin tratamiento, el porcentaje de ratas que desarrollaban cicatrices era más alto que si los tratabas en esas primeras 48 horas. ¿Vale? Y de ahí viene la base experimental para decir hay que tratar a los niños en las primeras 48 horas que no desarrollarán cicatrices o que se aminorará el riesgo de cicatrices. Bueno, en este caso, en este estudio, y hay algún otro al respecto, aunque las conclusiones no son siempre exactamente las mismas, pero bueno, aquí dice, mire, la duración de la fiebre antes de iniciar el tratamiento antibiótico, menos de un día, hasta más de 5 días, y como ven, el porcentaje de pacientes que desarrollan cicatrices a los 12 meses, pues es
no cambia mucho, ¿no? Desde 43%, este 88%, 61%, 30%, 26%. O sea que no está muy claro que por tratar a los niños muy prontito podamos aminorar el riesgo de cicatrices posterior. Si acortamos el tiempo de fiebre, parece que eso sí hay evidencias significativas. Por supuesto que hay que tratarlos pronto, porque estos niños con pielonefritis, si son lactantes, pueden hacer una sepsis, pueden hacer otras complicaciones, pero en cuanto al desarrollo posterior de cicatrices, no está tan claro que un tratamiento precoz pueda prevenirlas de forma eficaz. Y otro concepto que se suele manejar y que realmente no tiene gran soporte bibliográfico, es decir, y además hay que tratarlos intravenosamente, por vía intravenosa. Bueno, pues aquí tienen este estudio, ya muy clásico, publicado en Pediatrics, donde compara el tratamiento oral con el tratamiento intravenoso, y si van a ver a las cicatrices renales por DMSA a los 6 meses, pues el porcentaje no es distinto, 9,8% oral, 7,2% intravenoso, y la extensión media de la cicatrización es la misma, el 8%. Luego tampoco esto es tan evidente. Y es más, hay una revisión de la Cochrane del año 2007 que analiza el modo de administración de antibióticos para infecciones del tracto urinario severo sintomático y dice que no hay evidencia de que el tratamiento antibiótico oral sea menos eficaz que el intravenoso y que la forma de administración no determina el éxito terapéutico. El análisis de las revisiones Cochrane hay que tener mucho cuidado con ellas, porque esto muchas veces el que no se pueda concluir que no haya evidencia surge de que no hay buenos estudios, de que no hay estudios adecuadamente realizados que permitan demostrar esa evidencia, no de que luego en la práctica no exista. Pero en cualquier caso, en conjunción con los datos anteriores, pues realmente tampoco tenemos la certeza de que tratar pronto y tratar por vía intravenosa disminuye el riesgo de cicatrices, aunque insisto, no quiere decir que no haya que hacerlo para prevenir otras complicaciones. De tal manera que, en resumen, pues yo les diría que hemos revisado, hemos compartido con ustedes pues el daño renal permanente en la infección urinaria, el papel que juega la esplenofritis aguda en el desarrollo de cicatrices, la importancia de esas cicatrices como causa de enfermedad renal crónica y de hipertensión arterial, para que la valoren en función de los datos que les he presentado, la importancia de tener un riñón sano versus un riñón ya estructuralmente alterado en el momento de la primera infección urinaria y el papel que eso juega, también hemos revisado ese punto, y las medidas de prevención y tratamiento que podemos tomar, la prevención, la profilaxis a los niños con hidronefrosis de alto grado y las medidas terapéuticas, lo que pueden aportar al respecto. Esta es una imagen del Hospital Central de Asturias, que hemos inaugurado en junio del año 2014, donde estamos, y que, bueno, están invitados a ir allí cuando quieran, no como pacientes, sino como amigos e invitados. Muchas gracias. Bueno, en alguna de las revisiones que les he presentado, el reflujo de alto grado, que no siempre se puede ver ecográficamente como dilatación, el reflujo de alto grado es un factor de riesgo en niños pequeños para el desarrollo de cicatrices. Comentaré algo al respecto mañana. Y lo que sucede es que en la revisión no es significativo porque el número de pacientes con reflujo de alto grado es muy bajo y por tanto no tiene mucha representación, pero el reflujo de alto grado, por supuesto. Y yo en general diría que cualquier situación que dificulta el vaciamiento de la orina infectada, de cualquier situación que cursa con obstrucción, bien sea congénita o bien sea el desarrollo de un cálculo, por ejemplo, tiene un alto riesgo de que ese riñón quede lesionado de forma muy rápida por una infección urinaria. Yo he visto perder a un niño su función renal de un riñón en una pielonefritis en una semana, completamente su función renal, por una infección, en este caso por un cálculo. ¿Alguna cuestión más? Aquí, Laura, ahí adelante. Yo quisiera preguntarle cuál es la conducta que ustedes toman
medicación que no da infecciones y que tiene un riñón sano. ¿Cuál es su condición? Bueno, me gustaría responder eso mañana, porque tengo una charla sobre la aproximación a la dilatación y el riñón pequeño. Entonces, si no importa, mañana voy a tocar ese tema, aunque sea muy brevemente. Buenos días, doctor. Hola. En el metaanálisis que nos pasó de los 10 casos, se observó que los niños que tenían daño renal, o sea, los pocos niños que al transcurso del tiempo tuvieron daño renal, en el cultivo había un germen distinto a E. coli. Creo que ese dato no lo analizan en el metaanálisis, si no recuerdo mal. En el metaanálisis publicado en Pediatris, que yo recuerde, no analizan ese dato, pero no puedo asegurarlo, ¿eh? Bueno, yo creo que el mensaje de esta que yo intento transmitir fundamentalmente es que si usted tiene una infección urinaria, a ver, ha habido de los últimos 30 años, hemos sido hace tiempo muy agresivos en el tratamiento de las infecciones urinarias, ¿no? En un intento de evitar pues, el daño renal permanente. Y mi mensaje es que, bueno, hay que tratar las infecciones urinarias, hay que estar encima de ellas, hay que diagnosticarlas, es una patología muy, muy frecuente, pero que si la infección urinaria asienta sobre un riñón que es normal, que es no normal, pues realmente, bueno, la probabilidad de que pueda desarrollar un daño renal permanente y que eso tenga traducción clínica, pues es relativamente baja. Este yo creo que es el gran mensaje. Y sin embargo, esa situación es distinta a la de un paciente que tiene una malformación congénita subyacente, sobre todo si tiene una dilatación o una obstrucción. ¿Nada más? ¿Laura? ¿Laura? Muchas gracias.